Candy Candy, la historia definitiva, de Keiko Nagita. En la segunda entrevista para ambas partes del fandom quedó clara su posición de quién es Anohito. ¿Usted, antes de dar su opinión, había notado los grandes cambios que la autora hizo en la historia definitiva con las anteriores e incluso con el manga del cual ella se desliga? Diana Bless dice que en la segunda entrevista de Ramen para dos quedó clara cuál es mi posición sobre Anohito. Pues supongo que me expresé mal, porque para mí Anohito no es nadie. Tanto puede ser Terry como puede ser Albert. Hay mil razones por las que puede ser Albert, hay mil razones por las que puede ser Terry. Claro, yo ya digo, no he estudiado tanto el libro como vosotras, pero sí que me mantengo en lo que he comentado antes. No importa cuál de los dos sea Anohito, lo que importa es que Candy llega a una posición de mujer madura y es capaz de iniciar esa nueva vida dando la bienvenida. Esa es de las últimas frases que aparecen en el libro, es ella diciéndole bienvenido a su amado, al Anohito. Para mí eso es la gran historia que explica Candy Candy, ¿no? La evolución de una niña que no tiene nada a una mujer que tiene una vida plena con su amado. Quién de los dos sea, realmente a mí, durante la lectura de la novela, nunca me interesó, nunca me preocupó quién de Albert, si era Albert o si era Terry Anohito. Y durante la lectura de la novela en ningún momento me lo planteé, y al acabar la novela en ningún momento me quedé con las ganas de saber quién era esa persona. Di por supuesto que era alguien que la hacía feliz y con eso era suficiente. También es cierto que cuando hablo en público o en privado con mis amigos, normalmente soy la típica persona que lleva la contraria a la gente. Si alguien delante de mí está defendiendo a Terry, yo seguramente defenderé a Albert, por mantener la conversación viva y por darle un poco de gracia al asunto. Y si la persona que tengo delante defiende a Albert, yo defenderé a Terry, o a Anthony, o a Neil, incluso si fuese necesario, porque creo que cualquier opción es válida. ¿Debemos centrarnos en el epílogo como el final de la historia? Sí, claro, el epílogo hay que contarlo como el final de la historia. No olvidemos que, como he comentado, Candy Candy tiene una estructura circular. Candy Candy empieza con Candy cogiendo sus recuerdos y acaba con Candy cerrando sus recuerdos. Hasta el momento que Candy no guarda esos recuerdos en el armario de nuevo, la historia está abierta, sea el epílogo, sea como se llame, posfacio o lo que sea. Aunque normalmente el epílogo sean cosas que están fuera de la historia. En este caso yo creo que no. En este caso yo creo que la historia termina cuando Candy cierra el cofre de los recuerdos. ¿Cree que esta novela en parte está escrita como un mosaico que tenemos que ir encajando para encontrar a Anohito? Yo creo que la novela está escrita como mosaico no para descubrir quién es Anohito, ya lo he explicado, sino para entender quién es Candy, todos los cambios que Candy hace en su vida. Candy de esta forma puede explicar por qué no se va a la Primera Guerra Mundial, por qué no va al frente, como se hacía su amiga. Candy puede explicar lo que siente por sus compañeros de la casa de los Ligan, el resto de criados, ¿no? Pues nos explicar un poco cómo acaba cada uno de ellos. Y a través de estos pedazos podemos ver cómo se construye la personalidad de Candy, que es una personalidad mucho más compleja que ser una chica muy echada para adelante y muy optimista. Pero no creo que la voluntad de la autora sea descubrir quién es Anohito de esta forma. Además es un estilo muy típico de algunas novelas, sobre todo de principios del siglo XX y de mediados, como escriben Lawrence Durrell, ¿no? Que escriben novelas desde varios puntos de vista para que sea el lector el que tiene que construir ese espejo roto, digamos, tiene que reconstruir toda la imagen completa. Pero en este caso la imagen que buscamos es la de la personalidad de Candy. En su entrevista en Ramen para dos dijo que para entender bien Candy Candy hay que haber leído otras novelas, como Papaíto Piernas Largas. ¿Usted cree que Candy se queda con Albert como en el final de Papaíto Piernas Largas? ¿Qué otras novelas hay que haber leído? Para entender bien Candy Candy sí que creo que haber leído otras novelas, pero no solo Papaíto Piernas Largas, ¿no? Obviamente Papaíto Piernas Largas es una gran influencia de Candy Candy. De hecho la segunda parte de la novela, la parte que pasa en el St. Paul, es una adaptación casi de lo que sucede en Papaíto Piernas Largas, desde el punto de vista de que hay un tutor legal misterioso, de que ese tutor le pide a su protegida que escriba sus pensamientos,
en Papelito Piernas Largas en forma de carta, en Candy Candy en forma de diario, y eso es lo que nosotros leemos en buena parte para conocer la historia de la protagonista. Ahora bien, aunque yo crea, y creamos todos, porque eso es innegable, y lo ha dicho la propia Nagita, de que Papelito Piernas Largas es una gran influencia en Candy Candy, eso no quita que yo crea que las dos novelas acaben igual o no. Ya he dicho que a mí me da lo mismo cómo acabe Candy Candy, con qué persona acabe con Candy Candy, pero sí que creo que es necesario que el lector de Candy Candy sienta este interés por otras obras de literatura que resuenan con Candy Candy. Y con este tipo de obras me refiero pues a Papelito Piernas Largas, a novelas como Pollyanna, que en origen también es un personaje muy parecido a Candy, a novelas obviamente como Heidi, que también es una huérfana que le suceden cosas parecidas a Candy, que se va convirtiendo en la dama de compañía de Clara, igual que Candy es la dama de compañía de Elisa. Y así podemos ver cómo de un mismo punto argumental común surgen diferentes novelas. De la misma forma que la gente dice que si decimos que Papelito Piernas Largas se parece a Candy, estamos diciendo que Candy se queda con Albert. También podemos decir que Candy se parece mucho a Ana de las Cejas Verdes, por ejemplo, por el hecho de que el interés amoroso de Ana de las Cejas Verdes, que es Gilbert, si no me equivoco ahora, es un chico que le hace mucho la puñeta a Ana, ¿no? Y que siempre está haciendo bromas, siempre está insultando de forma bonita, ¿no? Como puede ser el pecosa de Terry a Candy. Y ahí vemos otro tipo de novela en que la protagonista se queda con ese interés amoroso, ¿no? Que sería más parecido a Terry. Y yo creo que al final la lectura de Candy Candy nos tiene que servir tal vez como trampolín para interesarnos por ese otro tipo de lecturas, como pueden ser las novelas de Jane Austen, que también tienen este tipo de relación un poco de enfrentamiento, ¿no? Entre el interés amoroso, como puede ser entre Elizabeth Bennet y Darcy en Orgullo y Prejuicio, o entre Emma y, ahora no me acuerdo cómo se llama, el interés amoroso en la novela Emma de Jane Austen. Pero al final la lectura nos tiene que servir como trampolín, la lectura no solo de Candy Candy, de cualquier novela nos tiene que servir de trampolín para interesarnos por ese mundo. Por ejemplo, hay una escena que resulta un poco extraña en Candy Candy, que es el momento en que la envían a México a trabajar, que es casi como que la venden como esclavo. Eso nos tiene que generar cierto interés por saber por qué sucede eso, ¿no? en el mundo de Candy, cómo pueden vender a una chica de esta forma. Entonces hay en Ana de las Cejas Verdes, por ejemplo, vemos también esa situación, ya que los padres adoptivos de Ana adoptan a un chico, se supone que iban a adoptar a un chico que les ayudase con las tareas de campo, y en lugar del chico les envían a Ana. También hay novelas que ya no tienen tanto que ver, como, ya que con Aguita seguramente no las conocía, como es El tren de los huérfanos, que es una novela que explica la historia de unos grandes convoyes de huérfanos que iban por todo el oeste americano para que la gente adoptase huérfanos que al final se convertían en mano de obra para ayudarlos en los campos. Y para mí Candy Candy tiene que servir de trampolín para interesarnos por todos estos temas. No sé, hay una novela ahora que estoy leyendo que se llama Las batallas silenciadas, de Nieves Muñoz, que es una novela que trata sobre las enfermeras en la Primera Guerra Mundial. Claro, el interés para mí de esta novela es, obviamente es una buena novela, pero también es pensar qué está haciendo Franny cuando está en la Primera Guerra Mundial. Entonces, como no existe una novela sobre Franny, yo puedo imaginarme muy bien lo que le sucede a Franny al leer una novela que sea parecida a lo que le pudo suceder, o igual una novela sobre aviadores en la Primera Guerra Mundial. Puedo imaginar que eso es lo que fue la historia de Esther cuando estuvo en la Primera Guerra Mundial. No digo que sea obligatorio leerlas, pero leer este tipo de novelas amplía mucho más nuestra mente y hace que luego la relectura de Candy Candy sea una experiencia diferente y mucho más completa. ¿Se puede deducir si Albert fue creado para que en algún momento de la historia llegase a ser un pretendiente y posterior esposo de Candy? A ver, Albert fue creado para ser pretendiente de Candy, pues obviamente, ¿no? Pero como todos los personajes que son pretendientes de Candy en esta novela.
Anthony también fue creado para eso, Terry también fue creado para eso. Sobre el tema de la disolución de la adopción, creo que no es necesario explicar, teniendo en cuenta la época, como bien dice Yasmín, creo que no es necesario explicar que si un tutor legal se puede casar con su protegida o no. Creo que hay suficientes ejemplos en la literatura y en la narrativa como para saber que eso sí que sería legal. Suceda o no suceda, ya lo digo. O sea, explicando esto no me posiciono a favor de Albert, pero yo qué sé. Por ejemplo, en el musical Sweeney Todd, que es adaptación de una novela del siglo XIX, vemos que el juez, que es el tutor legal de Joanna, la hija de Sweeney Todd, está planificando su boda con su protegida. En Papaíto Piernas Largas, como hemos dicho, es lo mismo, ¿no? También es el tutor legal acaba casándose con su protegida. Por lo tanto, no creo que en esa época hubiese ningún impedimento legal para llegar a esto. De todas formas, lo que es muy interesante de Candy Candy, que también sucede en Papaíto Piernas Largas, es el hecho de que el personaje femenino, antes de buscar el matrimonio con quien sea, consigue una cierta independencia económica. Candy haciéndose enfermera, Judy Jerusa, la protagonista de Papaíto Piernas Largas, haciéndose escritora y devolviendo el dinero que le debe a Jervis, creo que se llama, Papaíto Piernas Largas, antes de que este revele que es Papaíto Piernas Largas. ¿Cuánto tiempo se ha llevado la edición de la novela? ¿Qué significa esta novela en tu carrera profesional? Bueno, pues la producción de la novela ha llevado casi 2 años para hacerse. Los primeros meses que yo escribí fueron en octubre de 2018, creo, y entonces ahí empezamos la negociación para ver dónde se podía vender, quién iba a traducir la novela. En eso fueron muy claros porque ellos querían ver los currículums de las personas que se dedicarían a hacer la novela. Pero no fue muy complicado conseguir los derechos más allá de estos elementos. Y bueno, para mi carrera profesional, pues Candy Candy es un bombazo para mí. Nunca me había encontrado con un libro que me diese tantas alegrías, que tuviese tantos seguidores ya, y sobre todo que a veces me dice tantos disgustos con todas las trifulcas que se montan, pero en realidad lo que dais es mucho cariño tanto al editor como a Keiko Nagita, ¿no? Que a veces sigue algún resumen de las cosas que decís y se la envía a su agente para que él se lo pueda transmitir a la señora Nagita. Realmente Candy Candy para mí ha sido un cambio muy bestia en mi forma de concebir el mundo editorial, porque nunca había tenido un éxito tan grande en mis manos y por eso os estoy muy agradecido a todas. ¿Podría describir qué sintió cuando tuvo el libro en sus manos por primera vez? ¿Cuáles eran sus expectativas? Para responderte, Magda, voy a coger el libro. No sé lo que sentí cuando lo vi por primera vez, pero creo que ha quedado muy bonito. Me siento muy orgulloso de cómo ha quedado el libro. Tiene mucha prestancia, tiene peso. No sé, ha quedado muy bonito, muy bien impresa la cubierta. Estoy muy orgulloso. A veces cuando veo el libro impreso de otros cómics, pues pienso, bueno, es uno más. Pero creo que nos hemos esforzado mucho en darle ese toque a la cubierta, que sea más de libro de lujo. Porque creo que al fin y al cabo es un título que se lo merece, ¿no? Era un título muy esperado. Yo no sabía que era tan esperado. Sí que sabía que era un título que tendría cierta repercusión, pero pensaba que solo aquí en España. Y al ver la repercusión que ha tenido, me siento mucho más orgulloso de haber tomado estas decisiones, de hacer esta cubierta de esta forma, que es un poco más cara que las cubiertas tradicionales, pero que al final creo que recompensa, ¿no? Porque tienes un libro que es muy bonito, además sirve como libro de regalo y libro adorno, ¿no? Para tener en la estantería. Batería de preguntas. Bueno, daremos por terminada esta ronda de preguntas con una pequeña batería de preguntas de Arli Castellanos. Ella me pregunta qué me inspiró a realizar esta edición en español. Básicamente no recuerdo cuándo, vi que había una edición en italiano del libro, creo que lo vi en Wikipedia como una nota a pie de página, de que era la primera edición occidental que se realizaba, y eso me llamó la curiosidad.
Y entonces fui indagando y fue cuando fui capaz de pedir los derechos en castellano. Si no, nunca se me había ocurrido hacer esto si la italiana no hubiese existido antes. Todos los fans somos seguidores de la historia desde nuestra infancia. ¿Es seguidor de la historia desde qué edad? Yo vi la serie cuando la echaron en la 2 de Televisión Española, en su época, en los 80 era. Y luego la vi entera, porque cuando se emitió en España por primera vez, solo llegó hasta el final de la historia de Terry, cuando se separan después del Instituto San Pablo. Y luego cuando la echaron en el canal catalán, la echaron en catalán entera. Y creo que allí fue cuando la vi entera por primera vez. Yo conozco Candy Candy, he visto la serie pues en 3-4 ocasiones entera, pero no soy un seguidor acérrimo de la serie. Conozco todos los personajes, conozco los argumentos, pero no soy un fan de Candy Candy. Para mí marcó más mi infancia, por ejemplo, la serie Remy, basada también en una novela de Héctor Malot, Sin familia. De la historia, lo que más me gusta quizá es la muerte de Anthony. Creo que es un momento muy dramático, que muchas lectoras no estaréis de acuerdo conmigo, pero creo que es muy valiente crear una relación romántica tan perfecta como es la de Candy y Anthony, y luego matar al protagonista masculino. Creo que es una decisión muy valiente por parte de la autora, y que le da una madurez a la historia que otras series de la época no tenían. En mi opinión personal, ¿quién es el esposo de Candy? Ya lo he dicho en otras preguntas. En mi opinión personal, nadie es el esposo de Candy. Terry es el esposo de Candy, Albert es el esposo de Candy, hasta Archie es el esposo de Candy, ¿no? Si eso es lo que nos pide el corazón, si eso es... Cada uno en esto tiene que tener su verdad. En esto no tenemos que pelearnos por decidirnos quién es el esposo de Candy. Tenemos que seguir las palabras de Keiko Nagita. Cada lector, cada lectora tiene que decidir quién es el esposo de Candy en cada momento, según su situación personal y según sus preferencias con cada uno de los personajes. Pues nada más, espero no haberos aburrido mucho con mi tono de voz, que a veces es un poco monótono, y espero que cuando salga la novela podáis disfrutarla todas dentro de lo que cabe, y espero leer vuestros comentarios sobre esta entrevista. ¿Vale? Muchas gracias a todas por todas las preguntas que habéis hecho. Algunas eran complicadas. Lamento haberme dejado algunas en el tintero porque no todas podía contestarlas. Otras eran muy parecidas. Espero que os haya gustado y nos seguimos leyendo por las redes sociales.